Eh, bueno, buenos días. Mi nombre es William Penagos. Eh, Vamos a ver, digamos, Redux de 0 a Saga. La idea es alcanzar a ver todo lo que es Redux Saga. Lastimosamente para hacer estos ejemplos, pues vamos a utilizar, bueno, lastimosamente digo porque algunas personas querían, pues yo por ahí vi como unos comentarios que querían ver Redux, pero que no sabían React, entonces querían aprender como que de pronto utilizarlo en otra parte. Pero pues se tiene que hacer con React, pues porque estamos en el grupo de React, entonces la idea es pues también trabajarlo de una vez con React y colocar un ejemplo de cómo tendríamos nuestra aplicación sin Redux, cómo pasaríamos el flujo de datos a través de nuestra aplicación y luego cómo sería con Redux. Es la idea y pues posteriormente con Saga. Entonces mi nombre es William Penagos, trabajo en MiloCrate, es una startup, pues actualmente están buscando desarrolladores, está buscando desarrolladores front y back, entonces los que quieran, no necesitan inglés. Es una startup de Miami, entonces pues allá en Miami hablan español. En solo JavaScript, es netamente JavaScript del backend, pero en Node.js y en el front JavaScript, React, es el correo. Bueno, bueno, como tal, como de mi persona, me encanta JavaScript. He programado en PHP, Python, algo pues de Visual Basic para Arduino y todo eso. Pero me encanta JavaScript. Con JavaScript he hecho muchos proyectos en Electron, React Native. Bueno, también he trabajado con Angular y todo, pero pues realmente JavaScript lo es todo y Vue es muy bueno, React, todos los frameworks de JavaScript, tanto en el back como en el front. Llevo 7 años de experiencia, ya 8 más o menos, desarrollando aplicaciones web. Me encanta los service workers, todo lo que tenga que ver con service workers, que es como el back pero en el front, o sea, todo lo que tenga que ver yo les llamo así, es el back del front, todo lo que tenga que ver con el navegador, ¿sí? Más que con los estilos y cómo se ve, es más que todo como el proceso de datos y el proceso pues de todo lo que tenga que ver con el usuario en el navegador. Bueno, entonces primero, ¿qué es Redux? O sea, realmente, ¿qué es Redux? Redux es una librería para manejar el estado. Entonces, ¿alguno sabe o piensa o me puede decir qué creen que se refiere al estado? ¿Qué es el estado? Situación actual de tus variables, del estado de tus variables o valores. ¿Qué otro? ¿Alguna otra idea? Pues sería pues vos mismo lo dijiste, manejar como los estados a nivel global del proyecto. Pero ¿qué es el estado? ¿Qué son los estados que va a manejar? Sí, como una variable que va a cambiar, ¿no? Ajá, podría ser. ¿Qué más? Entonces, el estado para Redux y pues para muchas otras aplicaciones es la idea de el dónde, el cómo y el cuándo. O sea, todo lo que me va a describir la situación que tiene mi aplicación o que tiene cierto componente o que tiene mi ser pues de la aplicación como tal. Entonces, digamos que me puede escribir que, no sé, si es un string, me puede escribir si es una ruta, me puede escribir tal cosa, si se cambió en tal punto o no. O sea, ese es el estado. Es lo que voy a tener en cierto momento que me va a describir todas unas características de mi aplicación. Eso es el concepto de estado. Entonces, Redux sirve para manejar el estado. Entonces, no son muchos estados, solo es uno. Entonces, ahí parte los 3 principios de Redux, los fundamentales, y solo es una fuente de la verdad, ¿sí? Single source of truth, solamente hay una fuente de la verdad, o sea, un solo estado, que es el que dice qué está haciendo, qué es lo que hay, o cómo está. Entonces, si ese estado dice eso, o sea, no hay otros estados ahí. Eso es lo que, si un componente lo consulta y eso es lo que dice, eso es. Entonces, si otro componente lo consulta, va a ser lo mismo. O sea, todo el tiempo va a ser lo mismo, así sea quien sea que lo consulte. Entonces, solo hay una fuente de la verdad. Solamente puede ser leído ese estado.
Entonces, aquí pues más adelante lo vemos, pero hay un principio de inmutabilidad. El estado solo es uno. Si yo quiero cambiarlo, cambio completamente el estado. O sea, no se cambia una sola cosa. Digamos, si yo en mi estado tengo, no sé, correr, caminar y saltar. Entonces, si yo quiero cambiar solo saltar, digamos, está saltando true, y si quiero cambiar a saltar false, no cambio solo saltar, sino que muevo completamente todo el estado y pongo otro estado nuevo en el cual, en este caso, saltar es false. Eso es. O sea, no se muta. No vamos a mutar esa variable, sino que movemos completamente el estado. Y los cambios, esos cambios de estado completos, son hechos por funciones puras, ¿cierto? Bueno, ya vamos a ver más o menos qué es eso. Entonces, como les decía, solo hay una fuente de la verdad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de estado en el cual tenemos un to-dos y ese es un arreglo. Entonces, dentro de ese arreglo tenemos unos ejemplos de que el texto es eat food, si está completado o no. El otro es ejercicio, si está completo o no. Y, por ejemplo, tenemos un filtro que es para ver o no qué tipo de estas tareas vemos o no. Por ejemplo, mostrar las completadas o no. Entonces, si algún componente por allá lejos lee el estado y lee esto, siempre va a ser este. Si lo lee otro componente, este va a ser, y así sucesivamente. Si yo lo cambio, todos los componentes que lo estaban leyendo, pues van a leer exactamente lo mismo. O sea, no va a haber que un componente lea show complete y el otro vea show incomplete o to do. O sea, no va a pasar. Siempre si modifico el estado, todos los demás van a ver exactamente lo que acabo de modificar. Eso es. Entonces, que sea solamente se pueda leer. Entonces, vemos como un pequeño ejemplo que yo inicio un estado, tengo unas acciones que ahorita pues vemos todo eso. Tengo un estado inicial y cuando yo quiero cambiar, digamos que aquí en esta parte es que yo voy a cambiar el estado inicial. Lo que voy a hacer es, no lo estoy cambiando realmente cuando yo hago este return, sino que lo que voy a hacer es asignar un nuevo estado completo. Si vemos, este sería el estado inicial, que es lo que estamos pasando por aquí. El estado inicial, así yo cambio una sola variable, lo que va a pasar aquí es que a la realidad no tenemos el mismo estado, porque ese assign me va a transformar un nuevo objeto con referencias diferentes, ¿sí? Entonces esa es la idea, es siempre cambiar un estado nuevo. Más adelante lo vemos bien, no se preocupen. Y lo de las funciones puras. Bueno, antes de eso, ¿alguien me dice que es una función pura? Lo más cercano que hay a una función matemática. Exacto. ¿Cómo sabemos que una función pura, qué es una función pura y qué no es una función pura? Valor para los mismos. Exacto, eso es una función pura. Una función pura es aquella función que siempre que yo le pase unos valores, él me va a retornar algo y ese algo es siempre lo mismo. O sea, si digamos la función de potencia, entonces yo le paso 2, 2, o sea, 2 a la 2, él siempre me va a retornar lo mismo, si yo se lo pase 1000 veces, siempre va a ser el mismo valor. Entonces es una función matemática. ¿Sí? Entonces las funciones matemáticas son funciones puras. Bueno, hay muchas más funciones puras, pero esa es una función pura. ¿Sí? Siempre va a retornar lo mismo. Una función no pura es que, por ejemplo esta, en la cual yo tengo un contador y yo lo que le vaya pasando como A, él va sumando el contador y me devuelve la suma. Entonces, eso sería una función no pura, porque siempre que yo le pase así sea 1, va a ir creciendo 1, 1. Entonces, primero me va a devolver 1, luego me va a devolver 2, luego 3, luego 4. Eso no es una función pura. Entonces, este es como un ejemplo de qué es una función pura. Entonces, para Redux siempre tenemos que tener funciones puras. O sea, para cualquier valor que yo le pase, siempre me va a devolver exactamente lo mismo. No puede devolverme otra cosa. Entonces, esa es la idea de las funciones puras. Entonces, bueno, aquí cómo funciona Redux y en el caso pues de los componentes, como en React trabajamos como si tuviéramos componentes, o sea, o cajitas o bolitas, pero siempre componentes aparte, aislados, de los cuales esos componentes tienen su estado y a su vez comparten, digamos, información con el padre, con el hijo, etcétera. Entonces,
esta sería la forma de que si este ejecuta una acción, hace un cambio, la información pasaría a través de esos otros componentes para poder llegar al padre y o que a otros componentes que lo necesiten y lo comuniquen, ¿sí? Esa sería como la forma en la que actuaríamos sin Redux. Ahorita lo vemos en la práctica. Y esa sería la forma en la que nosotros actuaríamos con Redux. Si nosotros vemos si esto es solo una fuente de la verdad, cuando haga un cambio a este estado, todos los que están, digamos, viendo ese estado van a ver exactamente lo mismo. ¿Qué puede pasar en este camino aquí? De que justo en algún paso nosotros pusimos algo mal, una variable mal o algo, y se cambie. Entonces digamos que este manda un 1 y de pronto acá le llegó un 3 o un 2. O un string, una cosa así. O sea, justo le mandamos un 1 numérico y lo necesitamos así, pero en el padre le llega es un string. Un mismo 1 pero en string, puede ser. Cosas así. Entonces, todo ese tipo de errores son los que busca reducir Redux, ¿sí? Entonces, al minimizar estos errores y tener un estado único, una cosa que también pues tenemos que tener en cuenta es que, claro, en una aplicación muy pequeña como en el To-Do List vamos a ver que pues esos errores no son tan comunes, pues solamente tenemos como 2 componentes, lista, hecha y ya. O sea, entonces pues Redux lo vemos como que no es tan, como tan útil. Pero ya cuando tenemos aplicaciones medianamente grandes, se nos hace muy sencillo poder hacer estos cambios sin tener errores y minimizando cualquier cosa que nos pueda pasar en la aplicación. Entonces, esto es como trabaja Redux. Entonces, podemos verlo así, como una abstracción de un estado que podemos tener para cambiar o darle propiedades a nuestros otros componentes, que sería de esta forma. Bueno, entonces, empezamos. Bueno, pero primero vamos a ver algo de S6, ¿sí? Porque algo que siempre ha pasado es que React, sobre todo utilizándolo con Redux, es 1000 veces mejor si aprendemos S6 bien. Porque si no aprendemos S6 siempre vamos a tener muchísimos problemas. O sea, vamos a tener hasta problemas que ahorita ya no se dan porque pues tenemos muchas soluciones como el binding o problemas de tener funciones súper largas. Bueno, en este caso, por ejemplo, bueno, empecemos con unos acuerdos estandarizados que ya pues a través de pues todo el tiempo pues muchos desarrolladores de JavaScript han como llegado a ciertos acuerdos, y es el uso de las constantes o la nomenclatura, ¿sí? En otros lenguajes, eso nos pasa mucho a veces a personas que venimos de unos lenguajes y nos pasamos a otros y tal, porque cada lenguaje tiene su estilo de programación y como ellos de pronto lo consideran, porque por X o Y motivo, no sé, es rendimiento, porque así lo pensaron desde que nació, bueno, etcétera, lo exigen que sea así. Entonces, por ejemplo, en Python, las variables generalmente se declaran siempre en snake case. O sea, en mayúscula, como está aquí, esta que está aquí, que dice API URL. Así todas las constantes se declaran, o todas las variables, bueno, en Python no se declaran variables, pero se llaman, así todas las variables se llaman en snake case, ¿sí? Entonces, entonces cuando pasan de Python a JavaScript, entonces la mayoría también sigue siendo lo mismo. Las funciones, las variables, todo lo siguen declarando así. Y no, JavaScript, y cuando de hecho uno se da cuenta cuando llama a las librerías cómo debería declarar las cosas. Si uno llama a librerías nativas de JavaScript o de React o de cualquier otra cosa, uno ahí mismo ve cómo ellos los van declarando. Las funciones son camel case, las clases empiezan en capital, ¿sí? O sea, ellos mismos tienen todo ese sistema. Por ejemplo, si vamos a hablar de local storage, que está por acá. Entonces empieza así, camel case, y por ejemplo get item, que sería una función, entonces siempre es camel case. Entonces, en JavaScript sería snake case solo para constantes. O sea, constantes quiere decir que realmente son las que nunca van a cambiar ni la vamos a usar. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, perdón, no la vamos a usar en el sentido de no la vamos a cambiar otra cosa,
Sí, simplemente la vamos a llamar, como en este caso es, sí, tenemos un objeto constante que siempre va a ser la API en este caso de Rick and Morty, y los botones, y esos van a ser constantes, digamos que nunca se va a cambiar. Nosotros podríamos aquí a los botones igual luego usarlo y decir .concat, .push, no sé qué tal, pero entonces ahí ya tendríamos que llamarla en minúscula porque ya sería una variable, no sería como tal una constante que realmente sí iba a ser de esa forma. El camel case es para variables, declaraciones, funciones, etc. Entonces, como vemos, aquí estamos declarando una variable, pues que es constante, pero pues es una variable. Esto sería una función, component didMount, como ven empieza en minúscula y luego didMount, ya empieza, setState, etc. Pero las clases sí empiezan en letra capital, entonces empiezan con, por ejemplo aquí la T mayúscula, la P mayúscula, ¿sí? Entonces las clases sí empiezan en letra capital y de ahí para allá camel case. Y de resto todo es camel case excepto las constantes. Esa es como lo que se ha tenido en acuerdo con JavaScript, pues con todo este tiempo de desarrollo. Las funciones. Entonces, alguien me dice, ¿quién puede decirme? Esa es una buena pregunta. La principal diferencia entre esta primera función, por ejemplo, y estas de acá, que están declaradas. Más o menos por ahí va, pero si yo escribo, por ejemplo, yo tengo estas funciones así, ¿cierto? Si yo llamo a cualquiera, digamos, vamos a colocar estas dos. O, sí, bueno, o esta y esta de acá. Entonces, si yo llego y coloco acá abajo, bueno, hagámoslo. Por ejemplo, pongámoslo aquí arriba. Es que justo ayer me tocó que formatear el computador y no me sé las comandos. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto y lo corro, ¿qué va a pasar? Dice hola mundo, ¿cierto? Bien. Como diría un compañero, easy. Si yo hago esto, también, ¿cierto? Y si yo hago esto, ¿qué creen que va a pasar? Exacto, ¿cierto? De una, tan el error. Y si yo hago esto, ahí. ¿Funciona seguro? Los que dicen que funciona, ¿por qué funciona? Porque eso se llama una propiedad de JavaScript que se llama Hosting. Entonces es donde todo lo que declaremos con función siempre va a leerse primero, esté donde esté. Entonces es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta de JavaScript al momento de que
yo he encontrado códigos que tienen, por ejemplo, son funciones auxiliares a la clase, o sea, que hacen otro proceso, y todas las funciones arriba y luego la clase. Entonces, y pues es donde la llaman. Entonces uno dice, o sea, no lo necesita hacer, pues más bien la clase arriba, que es que uno necesita leer el código más bonito, y pues las funciones abajo. O sea, porque pues se pueden llamar en cualquier momento. Entonces, también tener en cuenta eso como en la hora de programar, en los estilos y todo. Entonces, esa es como la diferencia. Entonces, estas tienen hosting, ¿sí? Y estas que son declaradas, no. Esas sí ya van leídas línea a línea en cómo vaya leyendo el compilador o el runtime de JavaScript. Entonces, estas son las funciones declaradas o declarativas. Las arrow functions, que son estas. Eso sí, pues es como ideal aprenderlo para poder usar React, ¿sí? Para evitarnos hacer el binding de sacar el constructor, colocar ahí miremos el ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una clase aquí y yo quiero tengo una clase acá llamada, no sé, hola. Si la llamo así, es como si fuera una función normal. Como si yo le pusiera, esto es como si yo le hubiese hecho esto, ¿sí? Solo que dentro de una clase se llama así. Esto es de esta forma. Pero si yo la quiero llamar en otra, esta es una función también, render, por eso. Si yo la quiero llamar aquí, por ejemplo, this.hola, no va a tener las propiedades de la clase, esa función. Entonces, para evitar eso, antes se hacía constructor, en el constructor llegaban y hacían this.hola es igual a this.hola.bind this, ¿cierto? Y entonces así todo tenía que uno colocar, bindear todas las funciones o métodos que algunos le llaman pues cuando usan Python. Todas las funciones tenían que bindearse de esa forma. Y ahora no, con las arrow functions, entonces simplemente lo que hacemos es colocar aquí y ya de esta forma ya no necesitamos bindear y ya lo podemos llamar de esta manera. Entonces, por eso les digo que esas formas también nos sirven muchísimo. Entonces eso es de ES6. Las otras son las anónimas, las funciones anónimas. Funciones anónimas son pues que no tienen nombre. Por ejemplo, esta no es una función anónima, esta tampoco es una función anónima, pero esta sí, porque no tienen nombre, ¿sí? Entonces, eso también tenerlo en cuenta pues a la hora de hacer como una recursividad en las funciones. Por ejemplo, yo tengo un script muy bonito para sacar un UID. Entonces, ella se llama a sí misma, pero para eso tiene que ser una función que no sea anónima y poderse llamar. Por ejemplo, esta de acá, esta myFunction, yo la podría volver a llamar dentro de ella, dentro de sí misma. Pero estas no podría volverse a llamar, ¿sí? Porque no tienen nombre. Esta también la puedo volver a llamar y así. Y los closures, súper importantes, son este tipo de funciones en las cuales yo llamo una función y eso me retorna otra función. Pero ¿para qué sirve esto? Es para que cuando yo llame una función, la primera función, por ejemplo, esta yo la pueda llamar con un contexto. Entonces, unas variables aquí arriba que posteriormente yo las use, ¿sí? Entonces, cuando ya tengo este proceso acá, las puedo volver a obtener. Por ejemplo, así. Por ejemplo, si tenemos... Yo hago aquí con var en el navegador. Nunca utilizo var en mi código, pero en el navegador sí, porque siempre utilizo A, B o algo así. Entonces, si pongo const, no me deja si no recargo. Entonces. Pero no hagan eso, no pongan var en su código. Ah. ¿Ahí?
Listo. Entonces, por ejemplo, num. Entonces tenemos aquí num, tan. Entonces esto retorna otra función. Y aquí podemos... aquí, tan. Entonces eso ya es una closure. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo haga, por ejemplo, var b y yo diga, ok, a le voy a pasar primero un 5, ¿cierto? Entonces b es una función que ya en estos momentos es esta partecita de acá, pero que tiene el 5 ya implícito que me va a responder esa variable, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues bueno, no es como tan útil, pero cuando uno tiene que pasar una función a través de muchos pasos, digamos que yo tengo un valor en un inicio y ese valor no lo necesito guardar, para yo no tener que colocar a guardarlo en un objeto por allá que luego se me olvida o luego se muta en alguna cosa, entonces yo la puedo pasar entre closures, entonces cojo un valor, lo guardo en esa función y luego en algún otro momento cuando ya lo necesite vuelvo y llamo esa función que me resultó que me va a tener estos valores. Eso es como trabaja Dispatch, que ahora lo vemos, como trabaja los dispatchers de Redux. Entonces, esta es la forma, esto es un closure y pues como la utilidad que tiene, que lo podemos, por ejemplo, B yo lo puedo seguir utilizando con ese mismo 5 de allá. Entonces, sí. Y son funciones puras, ¿no? Bueno, en este caso, pues por eso. Pero pues lo podemos hacer impura o lo que quieras. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de trabajar de los closures y que muchas funciones para el dispatch trabajan de esa forma. Y creo que aquí ya... Ah, no. A ver. Ahora sí llevamos el código. Ah, no. El destructuring. Eso nos ayuda enormemente porque cuando nosotros tenemos el estado, entonces tenemos un redux, un nombre de un reducer o el mismo estado de nuestra aplicación, entonces tenemos que estar llamando this.state, .tal, o sea, eso se nos vuelve una chorrera. Entonces con el destructuring evitamos hacer esas cosas. Entonces, por ejemplo, yo tengo este objeto principal y yo le digo que saco esta variable aquí. Y dentro de esa variable, como tengo otro objeto, puedo hacerle otro destructuring. Así podría hacerlo todas las n veces que quiera. Y también puedo, todo lo que queda de ese objeto, obtenerlo de esta forma y pasárselo a una variable, que en este caso se va a llamar rest. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué creen que va a imprimir? Un define o null o problema. El 1 va a ser ese acá, porque está en este. ¿Por qué? Cuando yo hago este destructuring y yo le pongo estos 2 puntos, automáticamente eso ya dejó de ser una variable declarada. Porque declaré lo que sigue acá. De hecho, yo puedo ponerle este y colocarle 2 puntos y colocar el nombre acá, y entonces lo que hago es cambiarle el nombre. A veces nos pasa mucho, eso nos sirve un montón para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, justo yo tengo, por ejemplo, var main, tengo, no sé, a es igual a 1 y así. Entonces, cuando a veces nosotros tenemos ya una variable arriba declarada, que este sí lo voy a poner así para que llore. Entonces, por ejemplo, a es igual a 4. Ah, mierda. Ya tenía arriba. Entonces, B. Ah, fuck. Sí, por eso es que no me gusta usarlo. Entonces, ese pongo LC. Entonces, cuando yo voy a aplicar destructuring, así sea con var o con lo que sea, entonces digamos voy a hacer const y voy a hacerle destructuring al main. Me va a dar error, porque ya anteriormente lo declaré, que se llamaba c igual a 4, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Entonces,
como aquí estoy otra vez declarándolo porque lo estoy sacando del main y estoy declarando esa variable C y al mismo tiempo le estoy asignando el valor de C, me da un error. Entonces, para evitar eso, eso pasa mucho con los payloads cuando vamos a enviar un, no sé, obtenemos una variable que se llama data en la función. Esa data la vamos a enviar por fetch o por Axios al servidor como data. Pero no podemos, entonces la tenemos que cambiar el nombre, no sé qué, bueno, entonces cambiarle el nombre es mucho más fácil, ya hacerlo es así. Por ejemplo, SS minúscula, entonces ponerle C mayúscula. Ahora sí, ya me la dejó. Entonces, de esa forma, colocándole 2 puntos al doStructuring, lo que yo estoy haciendo es renombrarlo automáticamente el objeto. ¿Sí? Entonces este C ya no existe. O sea, este C es como, oiga, sáqueme ese C y póngale este nombre. O sea, ya no existe, sino es como una referencia, no lo estoy declarando. Bueno, está a ver aquí. Entonces, así es como funciona esta parte del destructuring. Y el REST, obviamente me va a dar este objeto, todo lo que tiene que ver este objeto acá. Podemos hacerlo aquí, el ejemplo. Aunque creo que este no sé si ya está implementado. A ver, main, coloquémosle D, igual a 45. Y entonces aquí hacemos este. Ah, bueno, este C ya no lo puedo utilizar porque como anteriormente lo declaré como C, entonces me va a dar otra vez problema de que C mayúscula ya está, entonces pongámosle D. Y ahora, el REST. Entonces, REST en este caso va a ser un objeto que contiene D, porque es el resto del objeto. ¿Sí? Entonces saco D mayúscula, que es 1, pero el resto es un objeto porque tiene llave y valor que va a ser el valor que tengo aquí. Entonces eso nos sirve a veces cuando tenemos el estado. Ahora vamos a ver, cuando tenemos el estado, tenemos toda una cantidad de cosas de llaves en nuestro estado, pero solo queremos cambiar uno. Entonces sacamos ese y el otro le ponemos REST y luego lo devolvemos, tal cual. Entonces, cosas, pues, o sea, lo podemos hacer de otra forma. O sea, podríamos utilizar JavaScript diferente y hacerlo pues como a la antigüita, pero se nos vuelve un chorrero de variables y todo el tiempo estar escribiendo todas esas cosas. Por ejemplo, aquí yo tratar de acceder a subdestructuring. O sea, tengo que mainObject.destructuring.tal. En cambio de esta forma ya lo tengo aquí. Y en una sola, y de una vez obtengo otras variables. ¿Sí? Ahora el spread. Entonces, el spread también es muy útil a la hora de trabajar cuando en el estado tenemos arreglos. Entonces, por ejemplo, tenemos este arreglo del, bueno, aquí lo voy a haber cambiado, main array, 1, 3, 4, 5, pero entonces queremos colocarle el 2 dentro para que sea 1, 2, 3. Entonces, de esa forma, si lo hacemos como a la antigua, tendríamos que hacer un slice o un mapeo y ponerlo en el index segundo, bueno, todo de ahí para allá. Pero de esta forma podemos hacer lo siguiente, tengo el primero, coma, hago lo mismo, los 3 puntos, REST. Este REST tendría 3, 4 y 5, porque es el resto que tiene el arreglo, y este first vale 1. Y luego en mi nuevo arreglo lo puedo colocar de primero, pongo el 2, que es lo que quiero poner, y luego le pongo el REST en spread. Cuando yo les pongo 1, 2, 3, lo desacoplo otra vez. Eso lo mismo lo puedo hacer en un objeto. Yo en un objeto también puedo hacer, digamos, hacer esto. Y bueno, pues aquí no vale de nada, pero digamos si yo tuviera esto, entonces de esa forma lo que estoy haciendo es como añadirle a ese objeto anterior una nueva key con un valor. Entonces nos queda mucho más fácil que yo ponerme a hacer aquí res.hola es igual a o después cambiarlo en otro o con una sign o todo eso. Y esto nos sirve. ¿A qué traigo yo esto también? Porque como estamos trabajando con datos que la idea es que sean inmutables, es la forma en que podemos hacerlo sin trabajar con la librería immutable. Entonces,
si si no queremos trabajar con esa librería, de esta forma lo podemos hacer perfectamente. Antes era muy difícil, entonces por eso pues estaba esa librería, porque no estaban todas estas características. Entonces, pero ya pues entendiendo cómo funciona todo esto, es mucho más fácil trabajar y no usar Immutable. Lo pueden hacer, yo lo uso también, pero pues hay cosas que nos facilita la vida hacerlo aquí. Bueno, esto ya es para luego. Entonces ahorita sí vamos al código. Ujú. Bueno, pues aquí en el código tenemos una aplicación típica, ¿sí? En la cual cuando uno le da Create App, ya te crea todo este formato. A.js, el test, bueno, normal. ¿Qué es lo diferente que puse acá? Es como para que usemos algunas cosas de React. Por ejemplo, este suspense. ¿Alguien sabía que existía? Entonces, esto es para cuando todavía no ha cargado el componente y estamos trabajando con lazy loading. Bueno, lazy loading es carga perezosa, que se refiere a que hace un split, hace un code split, o sea, me parte todos los JS, no me deja solo uno grandísimo de 10 megas, sino que me los parte y a medida que yo lo vaya necesitando, él los va trayendo poco a poco. No los trae todos de una vez, sino que lo que yo vaya necesitando lo va trayendo por detrás. Y eso lo tiene incluido ya React. O sea, no tenemos que colocarnos aquí Webpack y la configuración y sacar todo lo de... No, sino que eso ya lo tiene React como tal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sacamos la función lazy de React y dentro le pasamos una función que me va a retornar una promesa, que es la forma de hacer el import, pero pasándole de esta forma el path del componente que necesitamos. Entonces, ahí ya tenemos este to-do, es un componente, pero cargado con lazy loading. O sea, que solo lo va a traer cuando lo necesite. Pues en este caso es como ejemplo, pues no es tan útil, aquí yo lo puedo poner de una vez porque de una vez lo estoy necesitando. Eso es como cuando vamos a pasar de rutas, tenemos un router grande y no queremos que todas las vistas se carguen, sino que se cargue una a una cuando se llame, y para hacer un performance un poquito mejor a la hora de cargar el home. Entonces nos sirve hacerlo de esta forma, ¿sí? Y entonces de esta manera nos da la opción React mismo, no es otra librería, de colocarle un loading si no ha terminado de llamar el componente necesario que se carga por lazy loading. Entonces bueno, normal, un layout. Layout es simplemente, yo utilizo una librería que se llama, pues que encontramos hace poco con el equipo de trabajo de front, que se llama ANTD o ANTD Design. Es buenísima como hormiga de diseño, es muy chévere esa librería. Son de unos chinos, menos mal la documentación está en inglés, pero tienen muchísimos componentes y todo, y el look and feel es genial. Entonces, eso es bueno. Entonces, simplemente con el layout yo le doy, digamos, un estilo, le pongo el header, que el mismo header lo tiene el layout, le digo qué quiere ser qué le va a pasar dentro de ese header, paso los hijos y le pongo el footer. Y ya automáticamente que él viene con ese layout de ANTD. Y ya, entonces la aplicación queda de esta forma. ¿Sí? Entonces queda con el header, todo lo que viene en el hijo y el footer. Entonces automáticamente él queda así. Bueno, obviamente hay que pasarle algo de CSS, ¿no? Pero pues él ya de una vez te divide y sabe cuál es el footer, dónde va el footer y cuál es el header y dónde va. En el hijo, como aquí ya le estamos pasando acá el hijo, que es el to do, tenemos, yo pues como para mostrarles un poco a qué me refería con constantes, lo hice de esta forma, como estas columnas, una constante, no voy a cambiar esto nunca, entonces las columnas que va a tener mi tabla, este to do está basado como en una tabla, que también me lo da NTD y de una vez me muestra que no hay data si no hay data, o sea, el mismo, yo no tengo que ponerle ese icono ni nada. Y los botones que voy a tener.
Entonces ya en el to-do como tal, ya es un componente. Otra vez llamo a NTD, llamo a table, llamo al input, las columnas, los botones, ¿sí? Este lo puse aquí, pero realmente no iría aquí, pero eso es un componente también de React, que en vez de utilizar component, utiliza uno pure component, y eso es cuando el componente no cambia, ¿sí? Entonces da un performance muchísimo más alto que el component normal, pero es solo cuando no cambia, o sea, cuando no utilizas el component, bueno, se me olvidó, bueno, ninguno de los ciclos de vida, sino solamente el estado y le pasas solamente la variable. Bueno, esto renderiza las acciones, que luego lo vamos a ver. Aquí se me pasó este. Y listo, entonces, bueno, este React Fragment también les puede ayudar mucho. Bueno, ahora más rato lo vemos mejor. Sirve para evitar esos div tediosos que a veces en React toca que hacer. Digamos, tenemos un componente que tiene una lista. Entonces uno como que no, React chilla cuando uno lo pone porque dice, no, tienes una lista adentro, tienes que tener eso un componente. Entonces este React.fragment o el fragment lo podemos sacar desde acá, también lo mismo, fragment, ayuda a que no tengamos que poner un div, sino que le colocamos fragment y dentro toda la lista y el normal, él me pone toda esa lista donde uno lo quiera tener, sin tener un div. Porque a veces no necesitamos esos div, a veces en las aplicaciones uno se encuentra con div sin clases, un div solito, y pues no es la culpa a veces del desarrollador, sino pues que obviamente tenía que ponerlo ahí con algo porque React no lo dejaba. Entonces con este fragment, como otro tip pues ahí para que lo sepan, simplemente podemos poner toda la lista que queramos y no nos va a decir nada. Nos va a devolver la misma lista entera sin un div por ahí suelto. La estructura es la siguiente, tenemos una fila en la cual, bueno, este es de la librería, lo utilizan mucho, este skeleton, es para cargar como esas rayitas grises y cositas así mientras está cargando algo. No sé si han visto cuando uno entra a Facebook, entra ¿qué otro? A YouTube. Ah, sí, más que todo en YouTube uno lo ve, que se ve como el cuadrito y los cositos grises, y luego sí carga todo. Entonces ese skeleton sirve para eso. Bueno, entonces tenemos ya las columnas, el input, que sería que me va a hacer las tareas. Tenemos el onChange, empress, bueno, los botones y la tabla. Entonces, como les decía, la tabla, simplemente yo le paso las columnas que va a tener y luego renderizo las acciones, le paso el data source, que en este caso serían como el to-do list. Entonces, por ejemplo, no, tarea de prueba. Entonces aquí aparece tarea de prueba, ¿sí? Entonces si yo la pongo en done, entonces la encuentro acá, pero acá no. ¿Sí? Entonces, tarea 2, no aparece aquí en done, pero sí por hacer. Sí, entonces bueno, aquí pues encontramos como toda la lógica. Entonces, digamos que para setear la tarea, pues lo que hago es simplemente encontrar la descripción, colocarle el estado. Como les decía, aquí coloco el REST, que sería obtengo el objeto de este estado que van a estar acá. Obtengo el objeto, pero solo me sirve la descripción de la tarea. Entonces, a partir de eso, pues le cambio el estado y luego vuelvo y le paso todo el objeto REST de más. Porque aquí es para, digamos, pasar la tarea. Si la tenemos aquí, entonces pasa acá. Entonces eso funciona aquí el set state. Me pasa la descripción de la tarea, el nuevo estado que va a tener y entonces lo que yo hago es hacer un mapeo de la data, encuentro la descripción si es igual, luego si es igual le paso todo el resto del objeto anterior y la descripción de la misma tarea, que la podría quitar si es la misma, así. Y el estado nuevo, que sería el estado nuevo. Y si no es igual, le paso otra vez la descripción, porque como la acabo de sacar, acabo de hacer un spread de acá de la data que me va llegando y el resto. Entonces, de esta forma,
Entonces tengo aquí, hecha, aquí está none, aquí no está, y así. Entonces esa es la forma que pues se maneja como... y como la idea es hacer inmutables los datos siempre, que no tengan la misma referencia anterior, entonces por eso vuelvo y hago este spread aquí en el arreglo. Entonces le paso a esta data, que es el state de acá, estoy haciendo un cambio de estado normal, que es un arreglo, le paso un arreglo, pero otra vez la data, pero sin la referencia anterior, por si acaso ha quedado la referencia en el mapeo. O sea, al hacerle el mapeo, de pronto se le quita la referencia, pero por si acaso ha quedado, igual le hago el spread y ya en todos los ítems se le quita la referencia actual del... Porque esto es otro nuevo array. Esto es como haber hecho new array y tal y pasarle todo. Pero yo siempre he tenido una vez que te cambia la referencia del array, pero no de los internos. Es decir, los objetos siguen siendo los mismos. Por eso es que era importante usar el migro. No, es que dependiendo de cómo nosotros estemos mapeando, tenés toda la razón, pero depende de cómo estemos mapeando nuestro objeto. En este caso, por ejemplo, aquí lo único que al estado le interesa es esta variable data, no lo que tiene adentro, porque no le estoy pasando como un esquema de lo que va a tener adentro. O sea, sí tienes razón, en unos objetos nos toca que hacer de esa forma, bien hasta el interior de los ítems, pero aquí todos los ítems que va llegando, si yo le paso un string o le paso un objeto, le paso un número, o sea, para él es... o sea, él no lo tiene en cuenta, él solamente va a tener en cuenta que esto es un arreglo. ¿Sí? Entonces, si ese arreglo llega con la misma referencia, claro, pero si llega un nuevo arreglo con lo que sea adentro, ya sea con los de la referencia anterior, para él es otro nuevo arreglo. No, sí, ya. ¿Sí? O sea, eso es lo que pasa como de esa forma. Bueno, entonces como es eso, pues explicando eso y pues hacer el destructuring aquí también del thisState para no utilizar el punto thisState, aquí tendría que utilizar .this.map y así sucesivamente. Y acá lo puedo seguir. Si utilizo el LED, puedo volverlo a asignar acá y luego hago la otra parte de esta. ¿Qué otra cosa más? Bueno, para añadir la nueva tarea, pues simplemente cuando yo estoy haciendo en el input, pues el change me va escribiendo algo, ¿cierto? Pero ahí no es que yo agrego la tarea, sino es cuando yo le doy enter. Entonces yo necesito detectar el enter y luego ahí sí obtengo lo que estaba escribiendo en new task, lo pongo como descripción, el estado que va a tener va a ser to do. Y también aparte de eso lo tengo que poner otra vez entre comillas para que vuelva otra vez y se resete para volver a escribir desde cero. ¿Sí? Y como les decía, utilizo otra vez aquí el spread porque como le estoy pasando un arreglo, entonces cojo la data, yo podría hacer un push, ¿sí? Pero la idea es como tratar de manejar desde siempre como que tratemos de que sean un poco más inmutables los datos, entonces hago un spread y le pasaría un nuevo arreglo completamente. Porque eso es como lo que maneja siempre React. Bueno, entonces ahora podemos hacer que la data sea persistente, porque en este caso, si yo, pues ya como vieron, si yo hago esto, ya se va, ¿sí? Entonces, la forma en que sería al momento de añadir la tarea. Entonces, por ejemplo, lo podríamos hacer aquí con un callback. Podríamos hacer local storage.setItem y le pasamos el this.state.data. Y acá, perdón, aquí primero es la referencia. Y luego le pasamos. Entonces de esta manera ya estamos guardando cada vez que se guarde una tarea la data en el local storage. Pero de la forma en que lo llamamos sería haciendo un component did mount. Y entonces llamamos const data es igual a local storage.get item to do list
y preguntamos, bueno, entonces, esto sería, entonces sería json.parse. Acá tenemos que parsearlos, se me ha olvidado, porque él siempre guarda ese en string, local storage. Entonces aquí ya estamos guardando y aquí sería data, y si no existe, por lo menos que ponga uno vacío. Si data.length, o sea, si tiene ítems adentro, entonces hago un set state de data. Listo. Entonces, vamos a ver si funciona. Ajá. Después de esta manera, pues ya hacemos como un poco más persistente nuestra data, pues de manera más fácil, pues. Listo. ¿Qué otro paso a seguir? Tenemos aquí. Bueno, entonces vamos a empezar. De esta forma tenemos nuestra aplicación sin Redux, ¿sí? O sea, no lo necesitamos para nada, pero porque pues prácticamente aquí nuestra aplicación es un componente. O sea, no son 10 ni más componentes. Pero entonces vamos a dividir. Entonces, por ejemplo, input, dividamos el input. Entonces tenemos como vimos el input. Bueno, yo me voy a saltar todas esas cosas propias de React, como los prop types y esto, porque pues realmente creo que no hay como tiempo, pero son muy importantes para validar en tiempo de desarrollo eso. Siempre pongamos todo en prop types. Creo que... Muy bien, pongámoslo así. Y entonces sacamos el input del todo. Aquí. Y entonces lo mismo, tenemos que colocar un estado en el cual vamos a tener, no sé, input, pongámosle, este sería diferente y este está bien, Aquí